Y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque hasta aquí nos has acompañado. Gracias porque nos concedes ahora este tiempo y este privilegio de abrir tu palabra y aprender más de ti. Pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos guíe y nos dirija, que abra nuestro entendimiento a fin de atesorar el mensaje que tú has preparado para esta hora. Bendice a los hermanos aquí presentes y a los que nos están siguiendo en las redes sociales. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Nosotros hemos comenzado hace 2 sábados atrás el capítulo 7 de Daniel. Y es un capítulo, como le habíamos dicho, donde comienza la parte profética del libro de Daniel, porque los capítulos anteriores, los 6 capítulos anteriores, son capítulos más bien históricos, pero los últimos 6 capítulos de Daniel son capítulos proféticos. Y nosotros vimos allí en los primeros versículos del 1 al 7, vimos la misma secuencia de reinos o de imperios que vimos en el capítulo 2 de Daniel con diferentes símbolos. En el capítulo 2 habíamos visto una imagen, una estatua compuesta con diferentes metales y comenzando del oro se iba degradando a metales de menos valor. Empezaba con el oro, luego la plata, que eran los brazos y el pecho, luego el vientre de bronce, luego las piernas de hierro y finalmente los pies eran mezcla de hierro con barro cocido. ¿Ve? ¿Cuántos dedos tienen los pies? Ambos pies. 10. Ahora, fíjese el detalle. En el capítulo 7 vemos ya con bestias, con fieras, los mismos reinos. Vemos que la primera bestia es un león con ala. Es un símbolo ¿de quién? De Babilonia, habíamos dicho. La cabeza de oro en la estatua era también Babilonia. Luego venía otro animal. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Un oso que en la boca llevaba 3 costillas y que las patas de adelante tenía una pata más corta que la otra. En la estatua era el pecho de plata con los 2 brazos, ¿ve? Y las 2 patas comparado con las 2 patas del oso, una más grande que la otra. ¿Qué significaba eso? Que era un reino compuesto por 2 imperios, los medos y los persas, y uno era más fuerte que el otro. Luego, el vientre de bronce en la estatua equivalía a un leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas. ¿Símbolo de quién? ¿De qué imperio? De Grecia, de los griegos. ¿Por qué 4 cabezas y por qué 4 alas? Bueno, el imperio griego, a cargo de Alejandro Magno, conquistó rápidamente el mundo de aquella época, pero de un territorio vasto, grandísimo. Pero él, en una fiesta de sus triunfos, bebió demasiado y se murió esa misma noche. Y el imperio se dividió en 4 cabezas principales de ese gran ejército de Alejandro Magno, que eran los 4 generales principales. Por eso el leopardo tenía 4 cabezas. Después aparece una fiera indescriptible, espantosa, terrible, con dientes de hierro, decía, que desmenuzaba, comía y desmenuzaba todo. Fíjese que las piernas de la estatua, ¿de qué material era? De hierro. Y esta bestia tenía dientes de hierro. Pero ¿qué otro detalle tenía la bestia? ¿Tenía cuántos cuernos? 10 cuernos tenía. Y se dan cuenta que coincide con los dedos de los pies de la estatua, que son 10 dedos, equivale a 10 cuernos. Ahora, Dios tiene
siempre esa característica que él revela a veces las cosas varias veces, pero le agrega detalles que no estaban en la revelación anterior. En el capítulo 7 aparece un cuerno pequeño. El cuerno pequeño no tiene paralelo en la estatua. Eso es algo nuevo. Es un detalle más. Y este cuerno era diferente porque decía que tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas. Así que ahí hicimos un breve repaso de los imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial. Luego viene Roma dividida, porque los 10 cuernos es que Roma se dividió en 10 reinos. Y luego de la Roma dividida sale el cuerno pequeño, que es un reino que derriba a 3 y se queda ella en su lugar. Ese cuerno pequeño se queda, ese cuerno pequeño en su lugar. Entonces la bestia que tenía 10 cuernos pasa a tener ahora 8 cuernos. Porque apareció un cuerno número 11, el cuerno pequeño, pero derribando a 3. Y se quedó, ese cuerno pequeño se quedó en el lugar de los 3. Por lo tanto, 7 más 1, 8. 8 cuernos. ¿Quedó claro? Yo más o menos les di los años. Lo más importante aquí es el Imperio Romano, porque el Imperio Romano es el que vivió más tiempo. El Imperio Romano estuvo activo 644 años, hermano. El Imperio Romano comenzó antes de Cristo y estaba en la época de Cristo. Cristo fue crucificado, fue sepultado, ascendió a los cielos y todavía el Imperio Romano seguía. Y en el año 70, el mismo Imperio Romano derribó el templo, el segundo templo lo derribó hasta el día de hoy, que quedó derribado. Bueno, el Imperio Romano, por allá en el 476, es cuando comienza a dividirse. Pero las divisiones, ¿cómo son? Son romanas también, porque el imperio se dividió en 10 reinos que son romanos. Y el cuerno pequeño sale ¿de dónde? Por lo tanto, el cuerno pequeño es romano. Y ese cuerno pequeño, vamos a ver después, que representa al papado, a la Iglesia Católica. Y por eso ellos se llaman Iglesia Católica Apostólica, ¿qué? Romana. Es decir, que sigue siendo Roma hasta el día de hoy. Son detalles que se van agregando en la profecía. Así que hoy vamos a comenzar leyendo los versículos de Daniel capítulo 7, versículo 8, y saltamos al 11 y al 12. Nada más que para hablar un poquito más del cuerno pequeño, porque luego vamos a entrar en una parte bastante profunda que vamos a desarrollar, y momentáneamente el cuerno pequeño va a quedar a un lado. Pero vamos a describir el cuerno pequeño primeramente, leyendo estos 3 versículos nada más. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que lo lea. Allá la hermana levantó primero la hermana la mano. La palabra de Dios dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño. Por ahí, sí, porque me alucina ahí. Perdón. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Palabra de Dios. Amén, amén, hermano.
Ahora aquí, la hermana aquí, para que continúe con los versículos 11 y 12. 11 y 12. Daniel 7, 11 y 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ok. Bueno, fíjese lo que hace el cuerno pequeño. Habla grandes cosas. Este cuerno es diferente a los otros. ¿Por qué? Porque los otros cuernos son solamente políticos. Lo que le interesa es gobernar políticamente. Pero el cuerno pequeño, aparte de político, es religioso. Y entonces se va contra el ejército, contra el príncipe de los ejércitos y contra el ejército del cielo, dice, más adelante. Por eso el cuerno pequeño requiere de un estudio más profundo, pero no quiero avanzar todavía, porque si no tendríamos que ir a los versículos más adelante. Lo vamos a dejar por ahí, el cuerno pequeño, y vamos a entrar ahora en otra parte de Daniel, que es muy importante y muy profunda, que son los versículos que nos salteamos, el 9 y el 10. Daniel 7, versículos 9 y 10. Alguien que lo lea. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Okay. Vamos a parar un momento por ahí y yo voy a hacer las preguntas y ustedes van a contestar. Aquí aparece un anciano de día y habla de sus características, el pelo blanco como la nieve, etcétera, que está sentado en un trono. ¿Quién es este personaje? Este anciano de día. ¿A quién representa? A Dios el Padre. Este anciano de día representa a Dios el Padre. Y Dios el Padre es el juez supremo porque ahí dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, estamos entrando aquí en una etapa de juicio. Vamos a desarrollar el juicio, porque ahí habla de juicio. Si hay un juez, ¿qué hay? Tiene que haber un juicio. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a ver qué son esos libros. ¿Quiénes son esos millares de millares que le servían al anciano de día? ¿Quiénes son? Son ángeles que le asisten al Dios el Padre. En una corte no está solo el juez, tiene sus asistentes. El juez pide que le traigan algo y sus asistentes le traen. Le traen una carpeta, le traen el acusado, en fin. No está solo el juez, tiene sus asistentes. Pero este juez tiene millares, es decir, miles de asistentes. Así que es tremendo juicio, tremenda corte es esa porque tiene miles y miles de sirvientes. Pero luego habla de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son estos millones de millones, hermanos? Hable con micrófono. ¿Qué son estos millones de millones? Pues ahí son que serían los acusados, el pueblo. No, la gente, no. Ahí dice que son asistentes que están delante del Padre, que están delante del juez.
Están los que le sirven, pero están los que asisten a la corte. Allí hay comentario. ¿Los seres de otro mundo? ¿Los seres no caídos? Los seres de otro mundo y también los ángeles. Un sector de los ángeles que están asistiendo como ¿qué? Como testigos, hermano. Usted puede ir como testigo a ver que van a juzgar a alguien, usted puede ir como público ahí para ver cómo juzgan a fulano o a fulana en un caso tal. Y usted quiere ver cómo hacerle seguimiento a ese juicio. A usted le interesa y usted va allí. Usted no tiene nada que ver con el acusado y con el problema que está sucediendo, pero usted quiere observar. Bueno, allí tiene millones de ángeles y seres de otros mundos no caídos que están mirando cómo Dios resuelve el problema del pecado. Y le digo más todavía, el problema no es solo que el hombre cayó en pecado, que nosotros somos de una raza caída. El problema es que Dios también fue acusado por el enemigo. Así que no es un problema terrenal, es un problema universal. Porque los ángeles que quedaron obedeciendo a Dios, que es 2/3, porque Apocalipsis dice que la tercera parte fue arrastrada con la cola del enemigo, se los llevó, los convenció de que Dios gobernaba mal. 2/3 quedaron fieles, pero quedaron con la duda. ¿Será que el enemigo tiene razón o tiene Dios razón? Por eso Dios tiene que vindicar al hombre y a la mujer, pero tiene que vindicarse él mismo su nombre, de que él es justo y de que él es amor y de que él juzga imparcialmente. Es decir, que no favorece a un grupito y al otro lo desfavorece, no. Él juzga de forma imparcial. Entonces, es muy serio el juicio en el cielo. El juicio investigador es algo realmente serio, porque Dios tiene que resolver el problema del pecado en la tierra, pero tiene que vindicar su nombre, su gobierno, ante todo el universo. Y eso es lo que está hablando Daniel. Es tremendo, es poderoso. Ahora, tenemos en estos dos versículos, en este par de versículos, el 9 y el 10, tenemos el juez supremo, que es el Padre, tenemos los asistentes que asisten al juez, tenemos los millones de testigos y los libros donde están los registros que se van a leer para juzgar. ¿Quiénes faltan ahí? En una corte, ¿qué más hace falta? El abogado defensor. ¿Quiénes son los acusados allí? Nosotros, la raza humana caída. Nosotros somos los acusados. Así que ya tenemos los acusados. Somos nosotros y estamos registrados en los libros. No tenemos que presentarnos personalmente en la corte celestial. Esta corte juzga a las personas en los libros de registros. Ya vamos a hablar de esos libros. Ahora, el que falta allí es el abogado. Y para eso vamos a leer en Daniel 7 los versículos 13 y 14. Alguien que los lea, por favor. Y ahí vamos a detenernos y vamos a desarrollar todo. Miraba yo en la visión en la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:13. No, ahora el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno.
que nunca pasará, y su reino uno no será destruido. Uno que no será destruido. Ahora, ¿quién es el que aparece allí en las nubes? Cristo. ¿Por qué sabemos que es Cristo? Pero ¿por qué estamos seguros que es Cristo? ¿Qué dice el versículo 13? Pone el versículo 13. Ah, exactamente. ¿A quién se le designa hijo del hombre en la Biblia? A Cristo. Es un título mesiánico de Cristo. Cuando habla del hijo del hombre, ese es Cristo, que vino hasta el anciano de días, que vino hasta ante el juez supremo y le hicieron acercarse delante de él. Y ahora el versículo 14, fíjese todo lo que dice. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué pasó con los reinos anteriores, hermano? Fueron destruidos. Iban pasando de un reino a otro. ¿Por qué? Porque el que venía destruía el anterior. Pero el reino de Cristo, ese nunca jamás tampoco será destruido. Es un reino eterno, dice allí. Y a Cristo Jesús se le dio el dominio, se le dio la gloria, se le dio el reino. Pero faltan los súbditos. Y para que los súbditos compongan ese reino, tiene que hacer primero un juicio. Jesús tiene que determinar quién va y quién no va a ese reino que le dieron a Cristo. Es como, vamos a suponer, vamos a hacer una comparación sencilla. Supóngase que en esta iglesia no hay ningún miembro de iglesia aquí, no hay ninguno. Es decir, lo que existe acá es el techo, las paredes, las bancas, todo está bien, pero no hay ningún miembro. Entonces le dicen a un X pastor, vamos a ponerle Juan, el pastor Juan se va a encargar de la iglesia del centro. Y entonces le dice, bueno, tú vas a ser el pastor de la iglesia del centro, pero la iglesia del centro no hay ningún miembro. Ahora le toca a ese pastor Juan traer los miembros a la iglesia. Y él decide a dónde ir y con quién hablar para que sean miembros de esta iglesia. ¿Me estoy explicando? A Cristo le dieron así, le dieron un reino, digamos, vacío. Todavía no tiene gente. ¿Cómo se determina qué persona, qué hombre y qué mujer van a ocupar su reino? De todos los hombres y mujeres que nacieron en este mundo, a partir de Adán y Eva, hasta el último hombre y mujer que nazca en esta tierra en el futuro, Jesús va a ser el abogado y el juez de esa persona y va a analizar su vida completa en los libros que fueron abiertos en el cielo. Nosotros estamos en el cielo, hermanos, escritos en un libro. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que vemos, por dónde vamos, con quién hablamos, todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida está estrictamente registrado en esos libros. Cuando usted entra a un supermercado, por ejemplo, ahora aquí, usted es grabado. Somos grabados en un supermercado, en una tienda. Nos están grabando en las cámaras. Pasó algo raro ahí, alguien se robó alguna cosa y trae, la policía viene y dice, a ver, dame la grabación para ver quién de los que estaban en ese día, en esa tienda, estuvieron metiendo la mano donde no debía. Pero estamos siendo grabados. Incluso ahora en las cámaras que existen en la ciudad, también el tráfico está siendo grabado. Y yo me acuerdo de
mi hija me contó esto. Iba por la autopista y vino otra chica y la chocó por atrás. Y entonces ella paró y se puso a pelear con mi hija, que no sé qué, que mi hija tenía la culpa, y agarró y se fue. Se dio la fuga. Y entonces mi hija va a la policía y le dice, mire, me chocaron, me chocó otra chica en la autopista y se dio la fuga. Y ahora yo, ¿cómo hago para reclamar el seguro? Y en fin, todo ese tipo de cosas. Y no te preocupes, le dijo el policía, dime la fecha, tal día, dime la hora, más o menos. Y eran las 3:45. Se metió en la computadora y vio allí la chica como lo chocó a ella y cómo se dio en la fuga y todo. Y le tomó la placa. ¿Ves? Si eso a nivel humano es tremendo, poderoso, imagínense a nivel de Dios cómo es eso. Dios nos registra todos los movimientos de nosotros. Por eso ante Dios nosotros no podemos simular, no podemos jugar con Dios. Tenemos que ser completamente transparentes, sinceros con Dios. Nosotros podemos engañar al cónyuge o al vecino o a los compañeros de trabajo, al patrón, en fin. Podemos engañarle y hacer alguna cosita ahí por debajo de la mesa, que no está bien. Pero a Dios no se le escapa ni una. Dios registra todo. Por eso nosotros tenemos que sincerarnos con Dios. Y así debemos actuar en todo momento, en todo lugar y donde estemos. Estemos solos o estemos acompañados. Estemos en el campo o estemos en la ciudad con una multitud de gente. Tenemos que actuar siempre transparente porque Dios está tomando nota de todo nuestro movimiento. Y luego, cuando la persona baja al descanso, el Señor analiza todo ese libro. Los libros, porque son varios libros. Lo vamos a ver ahora más adelante. Y eso se abre en la corte celestial. En esta corte que estamos viendo aquí, donde hay un juez supremo, donde hay un abogado que es Cristo Jesús, donde están los acusadores que somos nosotros, los acusados que somos nosotros, ¿y quién es el acusador? ¿Quién es el que acusa? Bueno, vamos a ver el acusador. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Alguien que lo lea, por favor. La palabra de Dios dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Palabra de Dios. Así que el acusador, ¿quién es? Según lo que dice Apocalipsis capítulo 12, del versículo 9, el anterior, dice que es el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Ese es el acusador. ¿Por qué? Él va a decir, ahí viene fulanito. Sí, este fulanito es pecador y yo lo reclamo para mí, va a decir el enemigo. Porque yo le hice que pecara aquí, que pecara allá, que mintiera en este lugar, que engañara a la esposa, que robara en su trabajo, que firmara cheques en falso, que se drogara, en fin, todo eso se lo hice hacer yo a este fulano. Y entonces viene el abogado defensor y dice, sí, tú hiciste que él cayera, pero
un día este fulano se encontró conmigo, va a decir Cristo, reconoció mi sacrificio y se arrepintió de todos sus pecados y decidió comenzar una vida nueva en Cristo y se mantuvo fiel a mí hasta el resto de su vida. Por lo tanto, yo le pongo el sello de aprobación, él va a entrar al reino, a ese reino que le dio el Señor a Cristo, al reino de gloria. Porque esa persona se arrepintió de todos los pecados pasados. Acuérdese que mucha gente dice, no, yo he cometido tantas cosas horribles que yo no tengo perdón de Dios. Escuche una cosa, lea la Biblia. La Biblia dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted pudo haber pecado de maneras horribles en el pasado, pero si usted se arrepiente en forma sincera y genuina ante Dios, Dios le perdona porque Dios murió por cada uno de nosotros. Pero tiene que arrepentirse. Y ese arrepentimiento no tiene que ser simulado, como algunos hacen, que se arrepienten un poquito y vienen a la iglesia y les gustó la muchachita o al revés. Y entonces, después que la conquistó, se van los dos y no vienen más a la iglesia. Y entonces aquel muchacho que parecía muy consagrado y muy arrepentido de sus pecados, mentira. Vino a buscar a la muchachita. Una vez que la consiguió, se fue. Eso no es sinceridad. Eso no es sinceridad. Sinceridad es cuando uno se entrega a Cristo y permanece con Cristo hasta el resto de nuestras vidas. Con todos los defectos que nosotros podamos tener, pero agarrados de Cristo y caminando con Cristo, el Señor se encarga de limar las asperezas de nuestro carácter y de hacer de nosotros una criatura nueva en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que entregarnos a Cristo. Si no, el trabajo de Cristo por medio del Espíritu Santo no funciona. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos convenza de que estamos en pecado y cuando Él nos convenció, entonces dejar ese pecado. Como dice Pablo, yo no conocía que la codicia era pecado hasta que me encontré con una ley que dice, no codiciarás. Y ahora yo sé que si codicio, cometo pecado. Entonces no voy a codiciar, no voy a codiciar más para no pecar más. ¿Ve? Otra cosa, por ejemplo, vamos a poner otra cosa. Yo no conocía de que si yo estoy casado y tengo a mi esposa y veo a otra mujer y la miro con ojo de estar con ella, de salir con ella, teniendo yo a mi esposa, estoy cometiendo adulterio no a nivel físico, sino a nivel mental. Y nada más que por ser a nivel mental, ya soy adúltero ante Dios. Ante los hombres no, porque nadie se da cuenta. Imagínense, si yo estoy en una reunión donde hay mucha gente ahí que entra y sale, y entró ahí una dama que me hace pensar cosas que no debería pensar, y yo sigo la fantasía, porque el enemigo le va a poner trampa, le va a mandar dardos encendidos, dice la palabra de Dios, para que uno piense mal. Incluso a veces no es necesario la parte de adulterio, a veces la parte de como dice el Señor Jesucristo, de aborrecer a la persona. Usted tiene una diferencia con alguien y empieza a sentir por dentro el deseo de venganza, de matarlo, de hacerle esto, de hacerle aquello. Y dijo el Señor Jesucristo, el que piensa así es homicida, es un asesino en su corazón, es el corazón en su mente.
Y todo eso lo sabe Dios, porque Dios lee nuestros pensamientos. El enemigo no puede leer nuestro pensamiento, pero sí es bastante astuto para intuir qué es lo que pensamos. Y entonces él a veces nos pone las trampitas. Nos pone trampas para que nosotros caigamos en esa trampa. Nosotros tenemos que salir, cuando nos damos cuenta que el enemigo nos está poniendo una trampa, tenemos que clamar al Señor para que reprenda al enemigo. Y entonces usted deja de pensar en aquella venganza o deja de pensar en aquella fantasía con aquella persona que lo deslumbró en ese momento. ¿Ve? Así que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos. Porque, mire, cualquier decisión que nosotros vamos a hacer, primero la pensamos, ¿o no? Si usted va a salir al mercado, ¿acaso antes de ir al mercado usted no piensa que tiene que salir al mercado y qué es lo que va a comprar? Primero usted lo pensó. ¿Sí o no? O si va a una tienda. Usted no va caminando por la calle y después dice, mira, aquí hay un mercado, voy a entrar. Y ahora se pone a comprar cosas ahí sin pensar. Usted nunca hace eso. Usted lo piensa cada detalle. Bueno, lo mismo pasa cuando son ideas son ideas malas, son ideas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Uno también las piensa, pero uno también puede bloquear ese mal pensamiento con la ayuda del Señor. Siempre agarrado del Señor, en oración, en la lectura bíblica. Así que bueno, volviendo otra vez para armar bien la corte celestial, tenemos el anciano de días, que representa al Padre como el juez supremo, tiene sus asistentes, que son miles y miles de ángeles, pero también están los testigos, que son ángeles y seres de otros mundos no caídos, que están asistiendo para ver cómo Dios juzga a los terrícolas, a nosotros. Luego tenemos el acusador, que es el enemigo que está acusando, porque él va a decir, sí, yo lo hice pecar en esto, lo hice pecar en aquello. Y luego está nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Si quiere, podemos leer un texto donde dice que Cristo es nuestro abogado. A ver, alguien que lea Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia. Perdón, no es Primera de Pedro, Primera de Juan. Disculpe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahora sí. La palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿quién es el abogado? Jesucristo. ¿Quién es el acusador? Satanás. Vamos a ver otro versículo que nos habla del acusador. Zacarías, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Zacarías, alguien que lo lea. Zacarías, capítulo 3, versículo del 1 al 3, donde está reforzando, ahí está en pantalla. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Para qué? Acusarle. Para acusar, el acusador es Satanás. Ajá, y siga. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ok.
Las vestiduras viles, hermanos y hermanas, ¿qué representan? Nuestra justicia, nuestro carácter. Pero después viene el Señor y nos pone vestiduras de galas, dice ahí. Si ustedes siguen leyendo Zacarías, el ángel del Señor, que es Cristo, le pone vestiduras de galas. Apocalipsis dice vestiduras blancas. ¿Qué son esas vestiduras blancas? La justicia y el carácter de Cristo. En la fiesta de las bodas, capítulo 22 de Mateo, del versículo 1 al 14, ustedes tienen la fiesta de las bodas, una parábola, van a ver que todos los invitados a las bodas tenían sus vestidos de boda, pero había uno que no. Y el que no tenía los vestidos de boda, ¿qué hizo el dueño de las bodas? El señor de las bodas. Le dijo a su siervo, le agárralo, átenlo de pie y mano y láncenlo en las tinieblas de afuera. Mateo 22, versículo del 1 al 14, está en la fiesta de las bodas, en la parábola de la fiesta de las bodas. Bueno, entonces, así que nos queda claro que el acusador es Satanás y Cristo es nuestro abogado. Ahora, ¿quiénes son los acusados, dijimos? Todos nosotros. ¿Y dónde nosotros podemos corroborar y comprobar que somos los acusados? Bueno, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Alguien que lo lea, por favor. Vamos a leer varios versículos aquí. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios 5, 10. Ahí está. La palabra de Dios dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué dice allí? ¿Cuántos tenemos que comparecer? Todos. Todos, hermanos. No hay nadie que se escape. Mucha gente decía, bueno, pero si nosotros venimos a la iglesia y nos portamos bien y hacemos la voluntad del Señor, también, porque escuche una cosa, dentro de la iglesia, dice el Señor Jesucristo, y lo dice en la palabra de Dios, está el trigo y la cizaña. Porque hay algunos que vienen a la iglesia como verdadero trigo, y ese es el que le interesa a Dios, y ese da mucho fruto. Pero hay otros que la cizaña se parece al trigo, pero no da fruto. Y entonces la cizaña hay que dejar que madure, porque cuando maduran las dos matas, allí se da cuenta quién es trigo y quién es cizaña. Y entonces el Señor les dijo a sus discípulos, porque los discípulos le dijeron en esa parábola del trigo y la cizaña, otra parábola que yo les recomiendo que la busquen en la Biblia y se la lean. El trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña. Los discípulos le dijeron a Cristo, ¿vamos a nosotros a arrancar la cizaña? Le dijo, no, porque cuando son pequeños, las matas son parecidas. Y no sea que tú queriendo arrancar la cizaña, arranques el trigo. Déjalo que crezca, dice el Señor. Y cuando madure, tú te vas a dar cuenta que el trigo saca una hermosa espiga con granitos. Ustedes conocen una espiga de trigo, me supongo, ¿no? Pero la cizaña no saca nada. Y entonces ahí sí uno puede ver bien la diferencia, quién es trigo y quién es cizaña. Pero ¿a quién le encargó el Señor que arrancara la cizaña? ¿A los discípulos? No, le encargó a sus ángeles. Ese es trabajo de Dios, no es de nosotros. Así que nosotros no tenemos que decir, este hermano o esta hermana es cizaña y este es trigo. No, Señor. Porque a lo mejor uno mismo es cizaña creyendo que es trigo. Así que ese trabajo es de Dios, hermano. Déjelo en las manos de Dios. Usted venga a la iglesia a adorar y a glorificar el nombre de Dios y a buscar la porción del pan espiritual que Dios le tiene preparado a usted.
y olvídese de si hay trigo y hay cizaña en la iglesia. Déjelo, es trabajo de Dios ese. ¿Se da cuenta? Porque mucha gente se desanima y no quiere ir a la iglesia. Y yo le digo, ¿tú quieres encontrar en la iglesia, en la tierra, la iglesia perfecta, donde todo el mundo está perfecto? No, hermano, eso va a estar en el cielo, en la tierra no. Es como uno decir, yo no voy a ese hospital porque ese hospital está lleno de enfermos. Usted va por un problema de salud. Digo, no, yo no quiero entrar a ese hospital, está lleno de enfermos. Mira, ¿a qué le falta esto? ¿A qué le falta el otro tiene un cáncer, el otro tiene esto. ¿Y para qué es el hospital? Para recibir a las personas enfermas y tratar de curarlas. Y nosotros todos estamos enfermos con un virus que se llama pecado. Y si venimos a la iglesia, venimos para que el sanador celestial nos sane. ¿Se da cuenta? Así que no podemos nosotros ponernos a juzgar. Es trabajo de Dios. Por eso el Señor dice, la venganza es mía, no es tuya. Nosotros no podemos vengarnos de las personas que nos hizo daño. Él dice, orad por los enemigos, ponlo en las manos del Señor, no pagues mal con mal, sino el que te hace mal, ora por esa persona. El trabajo de la venganza es de Dios. Así que no le saquemos el trabajo a Dios. Es lo que Dios nos está diciendo. Bueno, muy bien, vamos a leer otro versículo. Fíjense lo que dice Romanos 3:10. Romanos 3:10, a ver. Alguien que lo lea. Aquí. Y ya de paso lee Romanos 3:23 después. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que, ¿alguien se puede considerar justo aquí en la tierra? No. Entonces, esos hermanos o hermanas que dicen, ay, yo no voy a esa iglesia porque está llena de pecado, como algunos me han dicho, iglesia perfecta en la tierra no lo vas a encontrar. Uno tiene que ir a la iglesia a buscar de Dios. Si otro va a perder el tiempo, es problema de esa otra persona, pero que no sea su problema. Su ocupación es ir a la iglesia a buscar de Dios, a buscar palabra de Dios. Vamos a leer el 3:23, hermana. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es exacto. Todos hemos pecado, todos estamos condenados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y entonces, al estar destituidos de la gloria de Dios, ¿qué nos cae a nosotros encima? La ley. La ley que se encuentra en Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte me gusta mucho más. ¿Qué dice? El regalo de Dios, la dádiva significa el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios te regala la vida eterna, pero tú tienes que ir a Cristo. Y ahora, gracias a Dios, estamos aquí porque nos hemos entregado a Cristo Jesús. Y somos candidatos al cielo, porque nosotros estamos buscando de Cristo. Nos estamos ocupando de buscar de Cristo en nuestras vidas. Así que Cristo lo que hace es morir nuestra muerte, porque al ser pecador nos toca la sentencia de muerte, pero viene Cristo y nos propone lo siguiente, de esta manera: si tú me sigues a mí, dice Cristo, yo pago la deuda que tú tienes con el Padre, con mi muerte, y entonces tú vives, porque al no deber nada, puedes vivir. ¿Se da cuenta? Y Cristo hace eso. ¿Nosotros hemos tomado esa decisión? ¿Sí o no? Sí, nosotros hemos tomado esa decisión, porque al entregarnos a Cristo, Cristo muere por nosotros, ya murió. Entonces, nosotros tenemos que hacer válido ese regalo de Dios. Dios puso un regalo allí, pero para llegar a ese regalo tenemos que ir a buscarlo. Mientras usted no vaya a buscarlo, usted no recibe el regalo. Y ese regalo es para todo el mundo.
Es como, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, como la iglesia trae frutas y verduras y panes y no sé cuánta cosa. Si usted viene a buscar esa fruta y verdura aquí a la iglesia, usted se lleva ahí un surtido interesante para su casa. Y no le cuesta nada a usted. Es un regalo de la iglesia. Pero si usted se queda en su casa y no viene a la iglesia, ¿está recibiendo la cajita de fruta y verdura y panes? No. Usted tiene que hacerse su parte. Y la parte suya es ir a buscarlo. Y lo mismo hace Dios. Dios dio un regalo gigantesco a la humanidad. De ponerse Él en lugar de la muerte del pecador. Por eso la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. Ese es el regalo. Muere Cristo en el lugar nuestro y nosotros tenemos vida porque ya no debemos nada al Padre. Pero mientras nosotros no vamos a Cristo, somos culpables y estamos condenados a muerte por la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero cuando vamos a Cristo, Cristo muere por nosotros y nos libera de la pena de la penalidad de la ley. ¿Se da cuenta? Y entonces nosotros tenemos vida eterna. Si nosotros nos mantenemos así, entonces somos candidatos para el reino de los cielos, para vivir en el reino de Cristo. Porque esa es la condición que pone Cristo. ¿Quieres vivir en el reino mío? Le dice Cristo. Entrégate a mí, sígueme a mí, cree en mi palabra, sigue mis mandamientos, sigue mis promesas, sé paciente, que pronto va a llegar el momento en que yo voy a venir a la tierra. Mantente fiel a todos mis mandamientos, a todas mis palabras, a todas mis promesas durante el resto de tu vida, que no importa cuándo vengan, si vengo dentro de 5 años o vengo dentro de 1000 años. El punto es que si tú te mantienes fiel a mí, cuando yo venga, tú vas a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Y lo lindo de esto es que cuando uno baja al descanso, no se da cuenta cuánto tiempo pasó, si pasó 1 año o pasaron 1000 años, eso no importa. Fíjese que Pablo, cuando estaba escribiendo sus cartas, él decía, y nosotros, hablando de ellos, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará la trompeta. ¿Y cuánto hace que se murió Pablo? Como 2000 años más o menos, un poquito menos de 2000 años, que se murió Pablo. ¿Y ustedes creen que cuando Pablo se despierte se va a dar cuenta que pasaron 2000 años? No. Va a ser como que fue un instante. Así que aquí la sabiduría está en seguir a Cristo, en decidir por Cristo. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos asegurada la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenemos que ser sinceros con Dios y mantenernos fieles a Él hasta el fin de nuestras vidas. O hasta que Él venga en majestad y gloria, porque no sabemos si con todas las señales que nosotros estamos viendo, parece que Cristo está a la vuelta de la esquina, que Cristo viene pronto. Bueno, vamos a leer un versículo más porque la hora se pasó rapidísimo, pero este tema de Daniel es muy importante porque está hablando del juicio y yo quiero que ustedes entiendan bien el juicio, hermano. Porque eso es algo que nosotros vamos a formar parte en el juicio. Tenemos que saber bien los detalles para estar preparados. Y eso es lo que Dios quiere, que nos preparemos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué significa eso, hermano? Alguien que me comente y me diga qué entiende cuando dice que el juicio comienza por la casa de Dios.
¿Querrá decir que el juicio comienza por la iglesia adventista? Porque nosotros somos de la iglesia adventista. ¿Será que el juicio comience por la iglesia católica porque fue la primera iglesia? ¿Qué es lo que está diciendo eso? Alguien que comente, a ver. Bueno, yo les voy a dar una ayudadita. Allí no dice iglesia. Allá dice que va a comenzar el juicio por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es su pueblo o su iglesia. Perfecto. ¿No empieza primero con los muertos en Cristo? Sí. Bueno, pues lo dice. Entonces por la iglesia adventista no comienza. No comienza por la iglesia adventista. La iglesia adventista comenzó a existir allá por el del 1844 en adelante. Entonces, ¿será que comience por la iglesia católica? Que comenzó ya, digamos, en la iglesia primitiva de los discípulos. Tampoco. Vamos a leer otro versículo y nos va a aclarar un poquito. Vamos a leer Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15, ya está en pantalla. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ahora, ¿quién es esa mujer? O mejor dicho, ¿a qué simboliza? Porque eso está hablando en términos simbólicos. ¿Qué simboliza esa mujer? La iglesia de Cristo. La iglesia de Dios o el pueblo de Dios, que es la simiente santa. ¿O ustedes no son santos? ¿Son santos ustedes? Sí, somos santos porque estamos en la casa de Dios. Ustedes son los santos de Dios, somos los santos de Dios. Acuérdense que los santos de Dios se distinguen por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Si nosotros estamos aquí porque nos estamos guardando los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Estamos en ese proceso, en ese camino. Dios tiene su iglesia que está simbolizada por la mujer, que es su pueblo, que es su iglesia, que es la simiente santa. Y los que rechazan a Cristo son la simiente de la serpiente. La humanidad se divide en dos grupos: simiente santa y simiente de la serpiente, los impíos, los salvos y los perdidos para siempre. Entonces, se distingue, como decíamos ahí en Pedro 4:17, que hay un grupo de seres humanos que obedecen el evangelio de Dios. Esos son de la simiente santa. Pero hay otro grupo que dice, ¿cuál será el destino de los que no obedecen a Dios? Esos que no obedecen a Dios o a su evangelio son la simiente de la serpiente. Dos grupos. Entonces el Señor va a hacer el juicio primero a su pueblo, en su casa, porque como dijimos hoy, en la casa del Señor hay trigo y hay cizaña, porque hay algunos que dicen ser cristianos y son cristianos a media, y hay otros que son verdaderos y genuinos cristianos, pero eso lo sabe Dios, no lo sabemos nosotros. Y luego están los otros, los que no quieren saber de nada, que incluso adoran a Satanás y hacen brujería y se leen el tarot y no sé cuánta cosa que hacen por ahí. Bueno, eso ya son de Satanás. Pero dentro de la iglesia, a su vez se divide en dos grupos: el trigo y la cizaña. Exactamente, el juicio comienza por el pueblo de Dios. A ver, que lo diga la hermana allí, su comentario.
Bueno, pues ahorita entiendo que el juicio empieza por el pueblo de Dios. Correcto. Así es. Así es. Y dentro del pueblo de Dios, ¿qué encontramos, dijimos? La cizaña Y está el trigo. Y el trigo. El trigo es el pueblo de Dios y Genuino. la cizaña es los del enemigo. Exactamente. ¿Les quedó claro? Pero están los otros enemigos fuera, o sea, primero hay una división grande, que es, como dice Génesis 3:15, los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Ahí ya hay dos grupos separados. Los descendientes de la serpiente son los que no quieren, rechazan a Cristo desde que nacieron. No quieren saber de iglesia, no quieren saber de nada. Pero luego, dentro del grupo de la mujer, de los descendientes de la mujer, el enemigo está trabajando en contra, pone trampas, y algunos caen en la trampa del enemigo y se transforman en súbditos del enemigo estando dentro de la iglesia. Y eso es la cizaña. ¿Ves? Entonces, el que tiene que sacar la cizaña, ustedes lean la parábola, por favor, lean la parábola del trigo y la cizaña, porque allí dice que los siervos que fueron a sembrar le dijeron al Señor, pero Señor, ¿acaso nosotros no sembramos semilla buena? Y el Señor les contesta, dice, pero un enemigo sembró cizaña. Así que el enemigo es el que siembra la cizaña dentro del pueblo de Dios. Y nosotros como humanos nos confundimos. No sabemos quién es trigo y quién es cizaña. Y algunos somos arrastrados por la cizaña. Cuidado. Por eso nosotros tenemos que estar velando y analizando todo a través de la luz de la palabra. No lo podemos decir, este hermano dice esto, yo le creo. No, espérese. Porque el hermano puede decir 90% bueno y un 10% malo. A ver, hermano. Se iba a comentar que también Jesús nos advierte que en la iglesia o en su casa iba también a haber lobos rapaces. Y eso se encuentra en Mateo 7. Exactamente, ahí está. O sea, está la advertencia del Señor. Por eso nosotros tenemos que día y noche buscar del Señor. El Señor dice, orad sin cesar, constantemente estar agarrado del Señor. Bueno, no quiero extenderme más.